Bien, eh, repasando el tema de las funciones, vimos cuando definimos una fracción, ¿no? Defino una función suma de fracciones, le mando como argumento las dos fracciones y me retorna la fracción que es la suma o la multiplicación, según sea el caso, ¿no? Bien, parámetros por referencia y parámetros por valor. Los parámetros por referencia son cuando se pasa una variable a una función como parámetro por referencia. O sea, los cambios que se efectúan sobre la variable dentro de la función se mantienen, incluso después de que se haya finalizado la función. Nosotros acá, estos argumentos que les mandamos nos sirven como datos, ¿sí? Ahora, cuando yo retorno, la función me devuelve el valor y es lo que yo utilizo en mi programa principal. Esta es una definición conceptual, parámetros por referencia y los parámetros por valor. Es como cuando uno pasa un parámetro por valor a una función, se guarda, pero dentro de la función se utiliza, pero el dato original nunca se toca. Eso lo vamos a ver cuando lo apliquemos. Hasta ahora no hemos aplicado. Simplemente pasamos el parámetro, no modificamos el parámetro, hacemos un cálculo y devolvemos otro valor, ¿no? En los ejercicios que hemos hecho hasta ahora. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, este es un ejemplo simple que ya lo hicimos con ustedes. El perímetro del rectángulo. En el área de funciones defino la función. Tengo los parámetros, hace el cálculo y me devuelve algo. Acá tengo dos funciones. Mi programa principal, siempre tenemos que diferenciar qué es la parte de funciones y cuál es la parte de programa principal. Tengo variables, ¿no? Acá invoco a la función, fíjense, acá perímetro rectángulo es el nombre de la función donde yo la invoco. Le mando dos datos, largo, ancho. Este largo se corresponde con la y el ancho se corresponde con el lam. Acá recibe esos dos parámetros, el largo y el ancho, hace un cálculo y me retorna un valor, ¿no? Y eso es lo que me devuelve, por eso imprime este valor que retorna. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? Es más o menos lo que estuvimos viendo, ¿no? Igual si surgen dudas cuando hagamos la práctica lo vamos a ver, ¿sí? Bien, ¿qué es la recursión? Ese es un tema nuevo, no es nuevo, pero lo vamos a ver ahora. La recursión es un concepto que proviene de las matemáticas y donde yo tengo definida una función cuyo resultado en la resolución es invocar a la misma función. Es como que yo tengo una función me calcula un valor, pero parte de contestar, de resolver el problema, me vuelve a llamar a la misma función. Esa es la recursión, ¿sí? Entonces, yo tengo un problema que resolver, eh, parte de la solución de ese problema es volver a llamar a la misma función, ¿sí? Pero ¿qué sucede? En cualquier función recursiva, nosotros tenemos dos partes, dos secciones tenemos. Una, que tenemos la sección en la que se llama a sí misma, y otra que tiene que existir siempre, siempre tiene que existir la condición en donde para el retorno de llamadas, ¿sí? O sea, es una parte del código donde no, no llama a la función, resuelve el problema. Lo voy a explicar con un ejemplo más simple. Por ejemplo, el factorial de un número. ¿Qué es el factorial de 5? El factorial de 5 es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Así es el factorial del 5, ¿sí? Si yo multiplico estos 5 números me da 120. Pero ¿cómo resuelvo? Esto lo puedo hacer con un código simple, ¿sí? Pero una forma más fácil, una expresión fácil de ver un factorial es así. El factorial de un número es el número, en este caso factorial de 5 es 5 ¿por qué? Por el factorial de 4. Porque fíjense, ¿qué sería el factorial de 4? 1 por 2 por 3 por 4. ¿Sí? El factorial de 4 me devuelve ese valor. Pero el factorial de 5 es el 5 por el factorial de 4. Acá se los mostramos en un ejemplo.
¿Qué es el factorial de 5? Es el 5 por el factorial de 4, según la definición recursiva. Esta es una solución recursiva, ¿sí? O sea, el factorial de un número es el número por, invoco a la misma función factorial, pero con el número anterior. ¿Me siguen la definición del factorial? Sí, ¿Sí? Entonces, antes de ir al código, lo que yo necesito que acá miremos es esto. Fíjense, el factorial de 5, que es 5 por el factorial de 4, o sea, el número anterior. ¿Qué es el factorial de 4? Es 4 por el factorial de 3. ¿Qué es el factorial de 3? 3 por el factorial de 2. ¿Qué es el factorial de 2? 2 por el factorial de 1. ¿Qué es el factorial de 1? 1 por el factorial de 0. ¿Y qué es el factorial de 0? 1 por definición. ¿Sí? El factorial del 0 es 1. Bien, el factorial de 1 es 1. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando resuelve el factorial de 1, que me devuelve 1, ven que el factorial de 2 es el 2 por el 1. Es como que acá voy resolviendo. ¿Qué es el factorial de 3? Es el 3 por el factorial de 2, 6. ¿Qué es el factorial de 4? 4 por el factorial de 3. ¿Cuánto era el factorial de 3? 6. 4 por 6, 24. Y el factorial de 5 es el 5 por el factorial de 4. 5 por, ¿y qué era el factorial de 4? 24. 5 por 24, 120. Entonces, la definición de una función es factorial de n, es n por invoco a la función factorial. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poquito este código. Miren, el área de funciones. Factorial de n. El factorial de n es el factorial de n, de un número. Esta condición, esta expresión que les decía, la función recursiva tiene dos partes. Una que se llama a sí misma y la otra que es la condición base que se dice. Es donde termina la recursión y vuelve a retornar, ¿sí? Entonces, yo acá que tengo en este código, factorial de un número. Si el número que me dan es el cero, ¿sí? Me retorna el 1, porque factorial de cero, ¿cuánto es? 1. Pero si no es 1 y me mandas el 1, factorial de 1, ¿cuánto es? 1. Me retornas 1, ¿sí? Pero si no es ni 0 ni 1, es mayor que 1. Miren el elif. Si es mayor que 1, ¿qué voy a hacer? X es una variable, donde yo le digo el n, que es número cualquiera, 5, por ejemplo. 5 por, invoco al factorial con el n-1, factorial de 4, ¿sí? Entonces, es como que la recursión está acá. Parte de la solución del factorial de la función es se invoca a sí misma con otro valor, ¿sí? ¿Me siguen ahí, chicos? sí, profe. Se llama, es como que se llama a sí misma adentro de Claro, ella. porque la parte de la solución es esa. O sea, yo invocar el factorial de un número es el número por el factorial del anterior, es más lógico, porque si nosotros vamos al código sin usar recursión, se van a dar cuenta que el código es muchísimo, un poquito más complejo. Entonces, fíjense, yo, ¿cómo sé es esto? Uy, perdón. ¿Cómo saco todo esto? ¿Cómo saco este código? Este código, ¿por qué lo pienso así? Porque está acá. Yo tengo que pensar esto. El factorial de un número es el número por el factorial del anterior. Pero ¿de dónde deduzco esto? De esto. Factorial de 5. ¿Qué es el factorial de 5? Es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y observen, yo lo voy a repetir porque una vez que comprendan la recursión de una manera simple, después todo sale facilito. Miren, ¿todo esto qué es? Factorial de 4. 4 por 3 por 2 por 1.
Entonces, el factorial de un número es el número por, invoco a la función factorial con el n-1. Esto está expresado acá. Pero, pero ¿por qué acá? ¿Por qué llega acá? Llega acá porque yo sé que el factorial de 0 es 1. Sé que el factorial de 1 es 1. Por definición de matemáticas, factorial de 0 es 1. Factorial de 1 es 1. Listo. Este es un código. Hay mejores códigos. Bueno, pero si es mayor que 0, es, ¿qué va a retornar? El n por el factorial de n-1. Y acá lo tengo, me retorna n. ¿Sí? Entonces, acá tengo el código, mire. Esta función, esta es una función sin factorial, el de acá. Factorial de un, sin la recursión. Tengo que tener variables, tengo que tener un contador para multiplicar hasta que llegue al número factorial de 5, por ejemplo, ¿no? Eh, tengo en resultado 1, donde voy a guardar la multiplicación, y en i, donde voy a tener la recursión. Entonces, todo este código es un poquito diferente a que yo defina un factorial de un número n. Ingreso el 5, ingreso el 1. ¿Y qué pasa si ingreso el 0, chicos? Acá. Acá hay un error. ¿Sí o no? Chicos, Sí, profe, falta la opción para del 0. el Porque cero. mira, Sí. ingreso el 0. Factorial de 0. ¿Es igual a 1? No. ¿Qué hace? Me retorna 0 por factorial de menos 1. Acá hay un error. Entonces, el factorial de n, este código está mal. Yo tengo que contemplar cuando n es 0, me revuelve 1, cuando es 1, me devuelve un 1, en los dos me devuelve 1. O acá podría ser, si n es igual a 0 o n es igual a 1, me retorna un 1. Estos dos los puedo contemplar en una sola condición. Y si no, me invoca esto. ¿Sí? ¿Se entendió esta opción del factorial? Chicos, Sí, se entendió. dale. Entonces, a ver, háganlo ustedes en la compu y me lo mandan. Se los mando por WhatsApp el código del factorial. ¿Cómo se invoca a sí mismo? No estoy hablando de TDAs todavía, chicos, ¿eh? Todavía no estoy hablando de los TDAs. En la definición de recursión es importante